qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues, amada iglesia, hoy es un lunes supernatural. Sabemos que el Señor se mueve el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, toda la semana. Amén. El Señor no tiene un día específico de decir solo los domingos se mueve. Así que también los lunes el Señor se mueve y también los lunes el Señor nos habla poderosamente. Amén. Les doy la bienvenida a este servicio, a la casa del Señor, y también le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando por medio de las redes sociales. Bienvenidos a esta transmisión. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a empezar leyendo un versículo. No sé si el sonido esté muy fuerte o está bien. ¿Está bien? Ok. ¿Está bien? Sí. Ok. Vamos a leer un versículo que a mí me gusta mucho. De hecho, todo el libro de los Hechos a mí me gusta y me bendice muchísimo. Vamos a leer, yo sé que usted ya se lo sabe de memoria, pero lo vamos a poner ahí en pantalla. Hechos 1:8. Que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Quién está hablando en este pasaje? ¿De quién son estas palabras? Pues estas palabras son de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a su iglesia, ya Él había muerto, había resucitado, había estado 40 días presentándosele a sus discípulos con un cuerpo glorificado, enseñándoles, dándoles mandamientos, y finalmente les dicen, espérense, yo les he dado muchísimas enseñanzas y ustedes han podido ver que resucité y que todo esto es verdadero, pero van a recibir poder. Esperen un poco más. Todavía no se pueden ir a testificar porque es necesario que reciban poder. Y ese poder va a venir cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y será entonces cuando podrán ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así que nuestro Señor nos habló y le habló a su iglesia que hay un poder dado específicamente para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder nos capacita para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros estamos supuestos a establecer el reino de Dios en la tierra. Dios quiere establecer su reino aquí, pero para eso tiene a su iglesia, y para eso le ha dado a su iglesia el poder, los dones, amén, el llamado, la sabiduría, la gracia. Entonces, este poder viene por medio del Espíritu Santo, no es algo que nosotros tengamos porque sí. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, ese poder se manifiesta porque el Espíritu Santo vino a nosotros. Entonces, ese poder es derramado sobre la iglesia de Cristo con muchos propósitos. Y el principal propósito por el cual el Espíritu Santo viene a la iglesia es para posicionarla en una plataforma de dominio espiritual. Diga conmigo, dominio espiritual. Pero dígalo con fuerza, que lo escuche, que sí desayunó y comió. A lo mejor no ha cenado, pero sí que sí desayunó y comió. Amén. Dígalo, dominio espiritual. Gloria a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dijo en 1 Corintios 4:20, vamos a ver palabras del apóstol Pablo, que nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, por supuesto que es importante predicar la palabra, hablar, y de eso vamos a ver todo este mensaje. Pero es necesario que se manifieste el poder. Diga conmigo, poder. La iglesia contemporánea, en su mayoría, no vamos a decir que toda, no solo carece de este poder, sino que ha romantizado la función de la iglesia en esta tierra.
gran parte sector de la iglesia dice, no, es que la iglesia es el hospital del corazón y entonces todos los que están sufriendo van a encontrar la solución a sus problemas. Y es cierto, no negamos que el Señor consuela, que el Señor sana corazones, que el Señor transforma vidas, pero la función de la iglesia va mucho más allá de sanar corazones, mucho más allá de ser el hospital del corazón. El Señor quiere manifestar su poder y transformar las vidas. Dios quiere manifestar su poder en las ciudades, no solamente dentro de la iglesia, sino en la ciudad, de tal forma que todo empiece a ser transformado, que aquellos sectores donde antes había prostitución empiece a ser llenado de iglesias, que usted pueda ver una transformación visible en ese sector donde se está estableciendo el reino de Dios. Entonces es mucho más allá que sanar corazones, mucho más allá que dar consuelo al que está triste, al que está enlutado. El poder ha sido destinado para la iglesia, para aquel que está paralítico se levante, para aquel que está enfermo sea sanado, para aquel que tiene una enfermedad terminal, un cáncer, sea sanado y sea levantado y le sean añadidos años de vida. Para aquella pareja que no puede tener hijos, el Señor le dé hijos, amén. Aquel matrimonio que esté al borde del divorcio, el Señor le dé una segunda oportunidad. Entonces, para eso se necesita poder. Diga conmigo, poder. Gloria a Dios. Entonces, el poder de la iglesia va mucho más allá de sanar corazones. Y toda iglesia que carece del poder, pues se va a encontrar a la merced del enemigo. El enemigo la va a traer de aquí para allá y todo el mundo la va a estar pisoteando. Pero la iglesia que nosotros vemos en el libro de los Hechos no era así, no era pisoteada. La iglesia que vemos en el libro de los Hechos es una iglesia gloriosa, es una iglesia posicionada en el nivel para el cual fue llamada, una iglesia donde llegaba, establecía el reino de los cielos, donde llegaba la gente, se convertía, donde estos discípulos y recién convertidos llegaban y predicaban de Jesús, y en un día se convertían 3,000 personas, en otro día se convertían 5,000 personas, pero para eso necesitamos poder, amén. Entonces, por supuesto, esta iglesia del libro de los Hechos vemos que era una iglesia perseguida, no lo vamos a negar, porque iba en contra del sistema. Era una iglesia sufrida porque no escatimaba esfuerzos con tal de hacer la obra de Dios. Pero todo esto convirtió a la iglesia de los Hechos en una iglesia poderosa, en una iglesia de abundante gracia y en una iglesia llena de la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios tiene destinado para esta iglesia. Eso mismo Dios quiere manifestar en este último tiempo por medio de su iglesia. Así que el título de este mensaje que les voy a hablar, en realidad es un mensaje súper sencillo, pero es para que usted se llene de esa valentía, se llene de ese coraje y empiece a predicar lo que Cristo ha hecho en su vida, con cualquier persona que usted se encuentre, con cualquier persona que usted se tope. Usted va a entender hoy que Dios tiene un propósito. Cuando usted de repente se encuentra con una persona, con alguien que a lo mejor nunca hablaba en su trabajo y de repente empiezan a cruzar palabras o te pregunta algo, es Dios propiciando cosas para que tú les prediques de Jesús, para que tú les hables de Jesús. Así que es un mensaje muy sencillo, pero yo sé que usted lo va a capacitar para predicar de Cristo. Así que el título de este mensaje es La iglesia que testifica a Cristo. Y vamos a volver a leer el primer verso, que ya les dije que ya se lo saben de memoria. Yo lo sé, perdónenme por traerle un verso que usted ya conoce tanto, pero es necesario mirarlo para los nuevos, amén. Vamos a leer Hechos 1:8 otra vez, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Entonces el poder viene a la iglesia como consecuencia de haber sido llenos del Espíritu Santo, pero ese poder que recibimos constriñe a la iglesia para que testifique a Cristo. O sea, cuando uso la palabra constriñe, es una palabra como que nos
nos obliga, nos impulsa en el buen sentido de la palabra. No lo hacemos pues así como que hay por obligación, sino que estamos tan llenos de fuego, tan llenos de wow, cómo Dios transformó mi vida, que usted no se puede quedar callado. Usted lo tiene que compartir a todo el mundo, de decir, mira cómo era mi vida antes, cómo yo vivía antes, cómo yo vivía con ese vacío en mi corazón y cómo vivo ahora. Y cuando usted ve a la gente atravesando problemas, usted dice, yo quiero compartir lo que yo tengo, que es a Jesús, para que esta persona también sea transformada, sea liberada, sea sanada y pueda vivir la plenitud en Cristo. Así que este poder que viene a nuestras vidas nos constriñe, nos obliga a hablar, a testificar de aquellas cosas que Jesús ha hecho en nuestras vidas, que la Biblia le habla las buenas nuevas. El Evangelio en la Biblia es mencionado como las buenas nuevas, y algunas traducciones lo ponen como la buena noticia, porque es una buena noticia saber que no importa lo que usted haya hecho, no importa lo que usted haya pecado, no importa cuánto usted le haya fallado a Dios, si usted se arrepiente y viene a Jesús, Jesús a usted lo perdona y le da vida eterna. Y eso es una maravillosa noticia. Amén. Dele fuerte un aplauso al Señor. Así que una iglesia llena del Espíritu Santo como Maranata jamás va a poder quedarse callada. Amén. Jamás va a poder quedarse sin dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en ella. Por eso vemos en los Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés, donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, Pedro se puso de pie y comenzó a explicar lo que estaba sucediendo. Eso lo tenemos en Hechos capítulo 2. Vamos a leer Hechos 2:14. Ya sabemos que en el versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, y entonces escuchó un estruendo como de un viento recio, y hubo un gran alboroto en la ciudad, y toda la gente se acercó y los oían hablar en sus propios idiomas. Entonces, en el verso 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, Hechos 2:14, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y entonces dice Pedro en el verso 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué sucedió? Pues resulta que vino el día, estaban celebrando el día de Pentecostés, que era una fiesta judía que se celebraba en la mitad del año, donde celebraban la fiesta de las semanas. Había una celebración en Jerusalén y venía gente de todas partes que eran judíos. Entonces estaban en medio de esa fiesta y los discípulos ya tenían 10 días orando, pidiendo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Hubo un gran estruendo en la ciudad y entonces se acercó esta gente a escuchar, a ver qué estaban, y lo primero que pensaron fue, están borrachos, están ebrios, porque se veían como borrachos, estaban hablando, estaban locos, hablando, llenos del fuego del Espíritu Santo. Entonces Pedro se puso de pie y les dijo, miren, quiero que esto sea notorio. Ellos no están ebrios porque es la hora tercera del día. La hora tercera del día era las 9 de la mañana, decía. Pedro les dijo, es imposible que estén borrachos porque apenas son las 9 de la mañana. Esto es lo que profetizó el profeta Joel, empieza a explicar. Pero mire qué tremendo, vamos a devolvernos al verso 14, Hechos 2:14, que dice, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ¿qué hizo Pedro? Pedro se puso de pie, Pedro alzó la voz y Pedro explicó. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Usted se tiene que poner de pie, usted tiene que levantar su voz, usted no se puede quedar callado. Hay ocasiones en las que está pasando una circunstancia y es necesario que usted hable, que usted diga, que usted predique a Jesús en esa circunstancia. Usted posiblemente piensa, ay no, se van a burlar de mí, ay no, ¿qué van a pensar? No importa.
A lo mejor de toda la gente que te está escuchando, uno recibe la palabra, uno es tocado y por ese uno también murió Cristo. Entonces vale completamente la pena que usted levante su voz, que usted hable de Cristo, así sea que usted diga, ay, no me lo van a recibir. A lo mejor una persona de todos esos 10 o 15 que te están escuchando recibe la vida eterna, tiene nueva vida en Cristo, recibe a Jesús, empieza a venir a la iglesia, su vida es transformada. Entonces Pedro se levantó y levantó su voz. Dice que Pedro se puso en pie con los 11, les dijo que eran las 9 de la mañana, que lo que estaba sucediendo era lo que había profetizado el profeta Joel cuando dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y a partir de ese momento la iglesia naciente recibió un poder muy particular, el cual la capacitó para hacer muchísimas cosas. A partir de ese momento vemos a la iglesia haciendo milagros, sanando enfermos. Dice la Biblia que incluso Pedro pasaba y por donde pasaba su sombra sanaba a los enfermos que estaban ahí cerca de él, simplemente con que su sombra tocara a los enfermos. Entonces esta iglesia empezó a manifestar un sinnúmero de milagros poderosos y por eso el día de hoy les voy a hablar 5 resultados que recibe la iglesia como consecuencia del poder que es derramado sobre ella cuando testifica a Cristo. Amén. El primer resultado, ya le dije, es un mensaje sencillo, no se me asuste. Vamos rápido, amén. El primer resultado, número 1, la iglesia que testifica a Cristo predica arrepentimiento y hace que los oyentes se compunjan de corazón. Lo que la iglesia está supuesta a hacer cuando testifica a Cristo es predicar arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento no es predicar una doctrina. Arrepentimiento no es predicar una religión. Arrepentimiento no es predicar tus propias opiniones. Arrepentimiento, vamos a ver qué es arrepentimiento según la Biblia, cómo lo hacían los apóstoles. Hechos 2:36, en el mismo capítulo 2, pero más adelante, todavía hablando Pedro predicó y entonces le dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces Pedro dice en Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, al cual ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les dijo? Arrepentíos, arrepiéntanse. Pedro les dijo, ustedes crucificaron a Jesús, ustedes crucificaron al autor de la vida y era nuestro Señor y ustedes cayeron en un error gravísimo y dice la Biblia que ellos se compungieron de corazón, o sea, sintieron un profundo dolor en sus corazones de decir, oh, ¿qué hicimos? Le fallamos a Dios, matamos al autor de la vida, pero entonces le dijeron a Pedro y a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer? O sea, para reivindicarnos. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse. El primer paso es arrepentirse. Y usted eso le debe de predicar a la gente. Hay personas que les da miedo predicar arrepentimiento, que les da miedo decirle a la gente, oye, te tienes que arrepentir de tus pecados, pero es necesario, porque si la gente no se arrepiente de sus pecados, no va a poder alcanzar el perdón de Dios. Entonces, necesitamos entender que lo único que logra que las personas se compunjan de corazón, sientan dolor, ese dolor que lleva al arrepentimiento y que se sientan redarguidos, lo único que hace eso es la unción del Espíritu Santo. Si usted tiene la unción del Espíritu Santo, así usted diga la palabra más sencilla, las personas empiezan a llorar, a ser quebrantadas, a ser tocadas. Pero si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, aunque usted dé un sermón perfectamente trazado, no se va a convertir ni una mosca. ¿Por qué? Porque es la unción del Espíritu Santo la que toca, la que transforma, la que redarguye, la que convence de pecado.
Entonces, no tenemos que tener temor de predicar de arrepentimiento. La gente allá afuera necesita arrepentirse de sus pecados para poder alcanzar el perdón de Dios. La mayoría de la gente está bajo el engaño de creer que siendo buenas personas van a ir al cielo. Voy a repetir eso. La gran mayoría de la gente está bajo el engaño de creer que siendo buenas personas, que no haciéndole mal a nadie, que portándose bien, que ayudando a los viejitos a cruzar la calle, que dándole comida a los pobres, van a alcanzar el cielo, porque ese es el evangelio que ha predicado la iglesia tradicional por siglos. Pórtate bien y vas a ir al cielo. Haz buenas obras y vas a ir al cielo. Y jamás hablan de arrepentimiento. Y usted no va a ir al cielo por ser buena persona. Usted va a ir al cielo si usted se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús en su corazón. Y es lavado con la sangre de Cristo. Entonces, si las personas no saben que lo que ellos están haciendo los va a llevar camino al infierno, usted es responsable, yo soy responsable de la salvación de ellos. Y posiblemente ellos nunca en su vida van a ir a una iglesia, posiblemente nunca en su vida van a ir a sentarse a la silla de una iglesia. Y la única oportunidad que tengan de escuchar de arrepentimiento y de escuchar de salvación sea esa predicación que tú le des en esos 5 minutos de conversación. Y posiblemente la única Biblia que lean en toda su vida sean las palabras que tú les digas y que tú les menciones de la palabra de Dios. Entonces, como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Necesitamos predicar arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento genuino para poder alcanzar perdón de pecados. No importa lo mucho que hayan pecado. Usted le tiene que decir, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo mucho que tú hayas ofendido a Dios, no importa. Si hay arrepentimiento con un corazón sincero, puedes alcanzar el perdón de pecados, pero para que eso suceda, tú te tienes que levantar, tú tienes que abrir tu voz, tú tienes que compartir, tú no te puedes quedar callado, callada, tienes que hablarle a ese compañero del trabajo, de tu escuela, tienes que hablarle a ese vecino tuyo, a ese familiar que vino buscando un consejo, a lo mejor de algo trivial, pero que se da la oportunidad para que tú le hables de Cristo, o que está enfrentando a lo mejor algún problema. La solución siempre va a ser predicarles a Cristo. Posiblemente, como les decía, esas personas jamás van a volver a tener la oportunidad de que alguien les hable de Cristo, y Dios te ha dado a ti esa responsabilidad y me la ha dado a mí. Así que denle fuerte un aplauso al Señor. Número 2. La iglesia que testifica a Cristo, ya hablamos de que predica arrepentimiento. Ahora, ¿qué más hace esta iglesia? O sea, nosotros, ¿qué estamos supuestos a hacer? Pues la iglesia que testifica a Cristo hace señales poderosas, trayendo sanidades y liberaciones. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, verso 4, que dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, ellos no dejaban de predicar, eran perseguidos, los metían a la cárcel, los azotaban por predicar de Jesús, pero ellos por donde iban anunciando el evangelio. Entonces, verso 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Vuelvo y repito, no predicaba una religión, no predicaba una doctrina, no predicaba vístete de tal manera, te tienes que quitar o poner esto. Predicaban a Cristo, predicaban el sacrificio de Jesús en la cruz, predicaban la obra redentora de Jesús. Versículo 6. Entonces, después de Felipe predicar a Cristo, ¿qué pasaba? Dice: la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, Felipe no solamente les hablaba, sino que a su vez manifestaba el poder de Dios y hacía señales. Verso 7 nos da la explicación qué tipo de señales. Dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
toda iglesia que tiene el valor de salir y predicar a Cristo siempre va a ser respaldada del poder de Dios. Usted no tiene que ser un pastor, usted no tiene que ser el gran apóstol o un profeta para predicar a Jesús, para predicar de Cristo y que el Señor se manifieste con señales, con maravillas, con sanidades. Este Felipe que vemos aquí no era el Felipe que vemos de los 12 apóstoles. Este Felipe que vemos aquí era un diácono de la iglesia, un servidor, un ujier. No era un gran apóstol, pero Dios lo usó y lo usaba poderosamente para manifestar su gloria, para hacer milagros, para liberar endemoniados. Así que no podemos olvidarnos lo que dijo nuestro Señor Jesús en Marcos 16:15. Vamos a volver a leer, les dijo, id por todo el mundo. Predicar el evangelio, otra vez, predicar el evangelio, es que es un mandamiento que el Señor nos dio. Predicar el evangelio a toda criatura. Y entonces el que crea y sea bautizado, ese va a ser salvo. Los que el Señor ya tenga, los que disponga en su corazón van a ser salvos, mas el que no crea pues va a ser condenado. Pero en el verso 17 nos dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los apóstoles. Estas señales seguirán a los pastores. Estas señales seguirán a los grandes predicadores. No, estas señales seguirán a los que creen. Si usted es alguien que cree, usted está supuesto a que estas señales lo sigan a usted, lo respalden a usted. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se quedarán enfermos. No, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Amén. Entonces este es el poder que Dios tiene destinado para su iglesia, para nosotros, para los que creemos en su palabra, para todo el cuerpo de Cristo. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, poner las manos sobre los enfermos y que sean sanados. Usted no tenga temor de orar por esa persona que está enferma, que le está pidiendo oración. Usted ore con fe, creyendo que será respaldado por la palabra de Dios. Ay, pastor, es que yo el otro día oré por un enfermo y nada pasó. Pues gloria a Dios, el que sana es Dios. Dele la gloria a Dios y no pasó nada, pero ¿qué tal que sí pasa? ¿Qué tal que en una de esas usted ora y ese enfermo se levanta y es sanado? ¿Qué tal que usted ora y ese paralítico es levantado? Entonces, si no pasa nada, pues la gloria es para Dios. Y si pasa, también la gloria es para Dios, pero usted es obediente, usted ora, usted activa su fe creyendo y Dios se puede manifestar con esa liberación, con ese milagro. Dios nos tiene para traer esperanza al que no tiene. Hay tanta gente que vive sin esperanza, hay tanta gente que vive sin sueños que alcanzar, que viven su vida por vivir, que viven el día a día como mecánicamente, pero sin sueños, sin anhelos, sin una pasión que perseguir. Y nosotros, si le predicamos a Jesús, esa persona puede empezar a tener vida, puede empezar a tener sueños en Dios, de servirle a Dios, de venir a la iglesia, de empezar su vida y su caminar en Cristo. Entonces usted está llamado a darle esperanza al que no tiene, a traer sanidad al enfermo, a traer liberación al que está oprimido. Toda iglesia que toma la responsabilidad de salir a las calles y testificar a Cristo siempre será capacitada para hacer grandes señales, milagros y prodigios. Dele fuerte un aplauso al Señor. Dele otro fuerte aplauso. Número 3. La iglesia que testifica a Cristo, esta es la que nadie quiere oír, pero se las voy a tener que dar. La iglesia que testifica a Cristo está dispuesta a padecer afrenta por causa de Cristo y siente gozo y alegría por tener tan grande privilegio. Hechos 5:40 al 42 dice, convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Tristes, apagados, salieron
llorando. No, dice la Biblia que salieron gozosos, alegres por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces aquí vemos que para los apóstoles y para la primera iglesia era un privilegio, era un gozo, el ser perseguidos, el ser azotados, el sufrir por causa del evangelio. Ellos sabían que a nuestro Señor Jesús le costó mucho, le costó su propia sangre, y ellos sabían que el hecho de que ellos los azotaran era algo mínimo, minúsculo comparado con lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces se sentían privilegiados, y así nos debemos de sentir nosotros, privilegiados si en algún momento llegamos a sufrir por causa del evangelio, si en algún momento el Señor nos lleva a ese punto o a ese momento de tener que sufrir por causa del evangelio. Entonces no podemos caer en el error que han caído muchos de creer, no, es que nosotros somos mejores que aquella primera iglesia. Claro que no somos mejores que ellos. La historia nos muestra todo lo que ellos estuvieron dispuestos a padecer por Jesús, al punto que la mayoría de los apóstoles fueron sacrificados por Jesús. La mayoría, solo el apóstol Juan no. Entonces, usted posiblemente está pensando, bueno, pero pastora, a nosotros nos tocaron otros tiempos, nosotros no tenemos que sufrir, vivimos acá en Occidente, donde pues hay libertad de culto, hay libertad de religión, nadie nos está persiguiendo por ser cristianos. Es verdad, gracias a Dios y gloria a Dios por eso, pero el principio sigue siendo el mismo, porque tenemos que estar dispuestos a cualquier cosa que Dios nos pida por Él, por su evangelio y por su obra. Tenemos que estar dispuestos a padecer por causa del evangelio y a llegar a ese nivel donde nos sintamos privilegiados por tener el honor de sufrir por Cristo. Y muchas veces a nosotros ya en este tiempo los sufrimientos que nos tocan no son los azotes, no son la persecución, no son la cárcel por ser cristianos, pero muchas veces son menosprecios, son rechazos de nuestros familiares, pueden ser rechazos de personas que amamos, simplemente por el hecho de que dijimos somos cristianos y ya no vamos a la iglesia tradicional, nos convertimos a Cristo, o ya no perseguimos las cosas del mundo, y entonces nos empiezan a rechazar, nos empiezan a hacer sentir mal o a burlarse de nosotros. Posiblemente sean nuestros padres, nuestros hermanos, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Posiblemente en el trabajo somos menospreciados por ser cristianos, o posiblemente nuestros mejores amigos que nos traicionen, que nos hagan daño. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacernos las víctimas creyendo que es algo injusto. Debemos sentirnos gozosos de poder padecer por causa de Cristo. Debemos aprender a levantar nuestra cabeza en alto y estar dispuestos a dar nuestra propia vida si fuera necesario por causa de Cristo. Y solo entonces será cuando la iglesia podrá ser adornada, investida con ese poder sobrenatural. Cuando usted dispone en su corazón de yo estoy dispuesto a hacer por ti, Señor, lo que tú quieras que yo haga, ir a donde tú quieras, hacer lo que tú me pidas. Dios sabe con quién cuenta, Dios sabe. Muchas veces ni siquiera usted lo tiene que externar, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú estás dispuesto o dispuesta a hacer por Él, y es ahí cuando el Señor se glorifica poderosamente, derrama su poder en la iglesia. Cuando la iglesia pasa por pruebas sin quejarse, sin renegar, cuando la iglesia es pasada por fuego, muchas veces es oprimida por las circunstancias, pero entonces esa opresión saca el mejor aceite, saca la mejor unción. Así que no le debemos huir al sufrimiento, tenemos que estar dispuestos a ello, y Dios se va a glorificar en medio de toda circunstancia. Solo tenemos que tener fe y confiar en Dios. Amén. Dele fuerte un aplauso al Señor. Número 4. La iglesia que testifica a Cristo es direccionada para tener encuentros sobrenaturales.
Hechos 8:26 nos habla, un ángel del Señor habló a Felipe. Hechos 8:26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Felipe era un siervo de Dios muy obediente. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Pues resulta que Felipe, después de predicar en esta ciudad que veíamos ahorita de Samaria, y muchos enfermos se sanaban y mucha gloria, pero entonces en determinado momento se le presentó un ángel del Señor y le dijo, Felipe, no te quedes aquí, levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces dice que Felipe se levantó y se fue. Pero entonces por ese camino justo había un personaje muy prominente, que era un funcionario de una reina, que estaba sobre todos sus tesoros, o sea, era alguien del gobierno con mucho poder, con mucho prestigio, con mucho dinero, con mucha autoridad. Iba en su carro de aquella época. Entonces dice que Felipe se acercó al carro porque el Señor le dijo que se acercara, y escuchó que el etíope, que este hombre, iba leyendo al profeta Isaías, o sea que estaba leyendo en voz alta. Entonces el Señor le dijo, acércate y júntate a ese carro. Dios tenía un propósito muy grande con este encuentro sobrenatural. Por eso hasta se le apareció un ángel para decirle que tomara ese camino. Muchas veces Dios nos va a dirigir a ir a lugares, a hacer cosas que no teníamos planeado hacer, con el simple propósito de tener encuentros sobrenaturales con personas específicas, las cuales necesitan que tú les prediques o les des una palabra de salvación o de esperanza. En este caso a Felipe se le apareció un ángel, le dijo que se fuera al camino, el cual por cierto era desierto, porque muchas veces Dios nos va a mandar por caminos que son desiertos. O sea, aunque Dios te manda, aunque sea la voluntad de Dios, va a ser un desierto, no va a ser un jardín de rosas, habrá desiertos que tienes que atravesar. Pero entonces dice que se acercaba, le dijo el Espíritu Santo que se acercara al carro y empezó a escuchar. Verso 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, oiga, ¿usted entiende lo que lee? ¿Estás entendiendo lo que estás leyendo? Y el funcionario le dijo, ¿cómo voy a entender si nadie me ha enseñado? ¿Cómo voy a entender? Y así hay mucha gente leyendo la Biblia y no entiende nada. Leyendo la Biblia, pero tienen como un velo porque nadie ha venido y nadie les ha enseñado y nadie les ha explicado. Y entonces el funcionario, el etíope, le rogó a Felipe y le dijo, súbete al carro y siéntate conmigo. Y entonces dice la Biblia que Felipe le empezó a enseñar desde ahí, desde el profeta Isaías, por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, hasta Jesús. Le empezó a decir de que, bueno, dijo, ¿de quién está hablando aquí que como cordero fue llevado al matadero? Y entonces Felipe le dijo, mira, este es Jesús, Jesús el cual murió, Jesús el cual entregó su vida. Entonces le predicó a Jesús, le predicó el evangelio, le predicó la salvación. Y dice la Biblia que le empezó a predicar. Verso 36, yendo por el camino, después de haberle predicado, llegaron a cierta agua, o sea, por ese camino había como un laguito, como agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya Felipe le había hablado, le había predicado de Cristo y hasta le habló de bautismo, y le dijo, mira, cuando la persona se convierte, pues va a ir al paso del bautismo. Entonces le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Necesito hacer algo más, necesito ir a un discipulado, necesito, no sé, congregarme tanto tiempo. Entonces Felipe le dijo, no, si tú crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y entonces respondiendo dijo,
creo, o sea, sí, creo en todo lo que tú me has dicho, creo en el Evangelio, creo en Jesús, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así que muchas veces, como este ejemplo que tenemos aquí, el Señor nos va a impulsar a ciertas cosas que no teníamos planeadas. Posiblemente sea un día donde usted tenga ya un plan de ir a ciertos lugares, pero de repente usted, o sea, no necesariamente se le va a presentar un ángel a decirte, vete por el camino que está, no, pero a lo mejor tienes ese sentir en tu corazón de, pues siempre me voy por aquí, pero hoy sentirme por acá. Hacer esto diferente, ir a cierta parte, entrar a cierta tienda, hacer ciertas cosas. Y es el Espíritu Santo impulsándonos para tener encuentros específicos con personas específicas con un propósito. Y muchas veces uno no sabe, no entiende, no sabe por qué. Nosotros hemos vivido muchísimas experiencias de eso, de cómo Dios nos conecta con personas, Dios nos hace encontrarnos con personas, o empezamos una conversación a lo mejor en un supermercado y el Señor hace cosas maravillosas, una conexión o simplemente una predicación que le demos a esa persona y esa persona sea salva. Entonces, Dios nos impulsa, el Espíritu Santo nos impulsa a hacer cosas, a llevarnos a lugares, a momentos específicos. Y dolorosamente vemos que hay muchas personas allá afuera que por alguna circunstancia fueron dañadas en otras iglesias, tuvieron una mal información de lo que es el Evangelio de Cristo y mucha gente no se siente digna de asistir a la iglesia. Mucha gente le dijeron, no, es que tú no puedes volver a la iglesia porque tú hiciste esto o aquello, tú ya no calificas para el perdón porque tú ya un día fuiste cristiano y te apartaste, entonces ya no calificas. Entonces mucha gente tiene como esa conciencia de pecado, esa condenación de que Dios no me va a perdonar por lo que yo hice y no se acercan a una iglesia. Y entonces Dios te tiene a ti para que tú le lleves liberación. Dios te tiene a ti para que tú le digas, mira, sí hay esperanza, mira, sí hay segundas oportunidades y terceras y cuartas y quintas con Dios, todas las que sean necesarias. Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. No importa lo que hiciste, no importa todo lo que tú hayas hecho en el pasado, si te arrepientes, si cambias tu vida, el Señor te perdona, pero nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos que ser sensibles, pedirle al Espíritu Santo, dame la sensibilidad para saber a dónde me quieres llevar hoy, para saber con quién debo platicar hoy, para saber las palabras que yo tengo que hablar. Pon en mí las palabras que tú tienes para yo tocar los corazones de estas personas con las que yo me voy a topar el día de hoy, que no sé quiénes son. Dios tiene propósitos maravillosos en nuestra vida y nosotros normalmente esos días donde Dios nos usa poderosamente son días que nos levantamos como que tan en el plano natural, tan en la tierra, y el Señor ahí en lo cotidiano se mueve, ahí en lo cotidiano donde uno pues no siente como que se le aparece un ángel, como en este caso de Felipe, o como, cosquillitas o esto, aquello. No, uno está como en el plano natural, pero el Señor se mueve sobrenaturalmente porque respalda lo que ya oramos en la intimidad. Amén. Así que gloria a Dios, dele fuerte un aplauso al Señor. Número 5, finalmente, la iglesia que testifica a Cristo es coronada con abundante gracia. Hechos, capítulo 4, verso 33. Si usted es un amante de la Biblia, de leer la Biblia, que usted debería de serlo, le aconsejo que lea el libro de los Hechos una y otra vez, porque lo va a llenar de fuego y de ganas de predicar a Jesús y de predicar lo que Jesús hace por medio de la iglesia. Hechos capítulo 4, verso 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Vamos a volver a leer, con gran poder, el poder fue derramado sobre los apóstoles y ellos manifestaban ese poder, pero no solamente manifestaban el poder, sino que también daban testimonio de la resurrección de Jesús. O sea que donde ellos se paraban, no solamente oraban por los enfermos y sanaban o liberaban, sino que
predicaban, daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ellos decían: nosotros lo vimos resucitado, nosotros pudimos tocar sus marcas, nosotros, se nos estuvo apareciendo 40 días, entraba a donde nosotros estábamos, aunque todo estaba cerrado, Él atravesaba paredes y llegaba, Él hacía esto, Él hacía aquello, nos estuvo enseñando, lo vimos resucitado, somos testigos. Dice la Biblia que Él se apareció a más de 500 personas resucitado. Entonces, con gran poder ellos daban testimonio de la resurrección de Jesús, y entonces abundante gracia era sobre todos ellos. Yo no sé si usted, pero yo quiero esa abundante gracia. Yo quiero que el Señor derrame no solo gracia, como decía mi esposo el otro día, yo quiero abundante gracia, mayor gracia. Entonces se necesita gracia para predicar de Jesús, para testificar de Cristo. Se necesita gracia para que cuando usted le hable a alguien, esa persona lo escuche, lo quiera escuchar. Se necesita gracia para que la gente siente ese deseo de platicar contigo, de acercarse a ti, de pedirte: oye, mira, estoy pasando por este problema, de que se acerque, de que te tenga confianza. Se necesita gracia para decirle a la gente que es pecadora y que necesita arrepentirse. Eso no es tan fácil. Decirle: oye, tú eres un pecador, necesitas arrepentirse. Eso no es tan fácil confrontar a la gente de esa manera, pero Dios nos da la gracia, Dios nos da las palabras para llegarle a cada persona de manera diferente. Y Dios quiere coronarnos con esa gracia. Dios quiere derramar sobre nosotros abundante gracia para que podamos hacer su obra apropiadamente, para que seas tú la persona a la cual ellos busquen cuando tienen un problema. Como les decía, a lo mejor en el trabajo, cuando tienen una necesidad, piensan en ti. Dicen: le voy a hablar a fulano, a fulana, para que me ayude en esto. Yo sé que él es cristiano y le voy a decir que ore por mí. Aunque él no sea cristiano, pero sabe que tú eres cristiano y sabe que si tú oras, lo vas a ayudar en oración. Entonces, que esa persona te busque a ti cuando tiene un problema. Que seas tú la persona a la cual llamen cuando ellos tienen una necesidad. Así que, Iglesia Maranata, Dios te ha coronado de abundante gracia. Levanta tus manos y recibe esa gracia, no la debemos desperdiciar. Levántate y predica a Cristo donde quiera que tú vayas. Habla, no necesitas saber muchos versículos, no necesitas tomar un discipulado de homilética o de hermenéutica. Simplemente habla lo que Dios hizo en tu vida. Habla cómo era tu vida hace 2 semanas y cómo es ahora. Cómo era tu vida de hace 2 años y cómo es ahora. Cómo era tu vida antes y cómo Dios se transformó. Habla del antes y el después. Y yo te aseguro que con eso genuino de tu corazón que tú compartas, la gente va a ser tocada, va a ser transformada. Invita a la gente a que venga a la iglesia a decir: mira, yo no te sé explicar mucho, pero allá seguramente Dios te va a tocar. Allá seguramente Dios vas a recibir una palabra de parte del Señor y el Señor va a hacer algo en tu vida. Dígale usted a esa persona, tenga el atrevimiento y diga estas palabras: mira, te invito este domingo a la iglesia. Si tú sales igual que como entraste, jamás vuelvas. No importa, no vuelvas. Pero ven conmigo este domingo, ven conmigo, yo te aseguro que el Señor va a hacer algo. Y Dios va a respaldar esas palabras. Porque hay gente que no le gusta que le estén invitando, pero tú dile eso: mira, yo sé que si tú vas, tú no vas a salir el mismo. Y me vas a decir cuando salgas: gracias por haberme invitado. Amén. Entonces, como te decía, no tienes que saber grandes cosas, simplemente testifica de lo que Dios ha hecho contigo y te puedo asegurar que muchas vidas van a ser cambiadas por tu testimonio y nuestro Señor Jesús será grandemente glorificado, que es de lo que se trata todo esto. Y vamos a empezar a ver personas entrando por esa puerta, personas que necesitan un milagro, personas que necesitan una palabra específica que Dios ha puesto en este altar, en este púlpito para esas vidas, personas que necesitan un milagro en sus vidas, que se están debatiendo entre la vida y la muerte, que se están debatiendo a lo mejor en un juicio que va a determinar su vida para siempre, y aquí está la respuesta para ellos, aquí está la esperanza para ellos. Así que puedo decir sin temor a equivocarme que esas personas no van a salir iguales de este lugar, porque Dios está en este lugar, no porque yo esté aquí o mi esposo o el que predique, no,
sino porque Dios está en este lugar, Dios se mueve en este lugar, Dios toca corazones y transforma corazones, y Dios se va a glorificar y va a respaldar cuando tú hables de Cristo. Así que pongámonos de pie en esta noche y vamos a disponernos a que el Señor toque nuestros corazones, toque